Hay un debate científico que lleva casi 40 años sin resolverse. Un debate entre algunos de los paleontólogos más respetados del mundo. Un debate que tiene fósiles de ambos lados, estudios publicados en revistas de primer nivel de ambos lados y argumentos biomecánicos sólidos de ambos lados. Y no es un debate sobre algún animal oscuro del que nadie ha oído hablar. Es un debate sobre uno de los dinosaurios más famosos del mundo. La pregunta es simple en su formulación y devastadoramente compleja en su respuesta. ¿Existe el Nanothyrannus? ¿Fue real el pequeño tirano del Cretácico tardío? Un tiranosáurido ágil y de tamaño mediano que cazaba junto al T-Rex en los mismos ecosistemas. ¿O los fósiles que se han atribuido al Nanothyrannus son simplemente T-Rex jóvenes? Crías del depredador más famoso del mundo que todavía no habían alcanzado su tamaño adulto. Esta pregunta no es una disputa académica menor. Si el Nanothyrannus era real, entonces el ecosistema del Cretácico tardío norteamericano tenía dos especies de grandes tiranosáuridos coexistiendo y potencialmente compitiendo, lo que cambia fundamentalmente cómo entendemos la ecología de ese periodo. Si no era real, entonces todos los fósiles de T-Rex jóvenes que tenemos nos están contando una historia completamente diferente sobre cómo crecía y se desarrollaba el depredador más famoso de la historia. Y en 2022, el debate recibió su capítulo más espectacular y más dramático en forma de un fósil que los paleontólogos llevan décadas estudiando, el de los dinosaurios duelistas. Dos esqueletos entrelazados, un triceratops y un tiranosaurio más pequeño que el T-Rex, que murieron juntos en combate hace 66 millones de años y que son ahora el centro de la disputa más apasionante de la paleontología moderna. Hoy vamos a contarte esa historia completa. ¿Por qué el debate existe? ¿Qué dice cada bando? ¿Qué nos dice el fósil de los duelistas? ¿Y por qué la respuesta importa más de lo que parece? Antes de que nos metamos en el corazón del mayor debate de la paleontología actual, si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir la historia real detrás de los grandes animales prehistóricos, suscríbete ahora mismo. Este canal existe exactamente para eso. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y si ya llevas tiempo aquí, ese like de ahora me ayuda una barbaridad. Bueno, empecemos desde el principio. La historia del Nanothyrannus empieza en 1942 en el Museo de Historia Natural de Cleveland, Ohio. Ese año el paleontólogo Charles W. Gilmore describió un cráneo de pequeño tiranosaurio procedente de la formación Lance de Montana, que había sido adquirido por el museo en 1942. El cráneo medía aproximadamente 57 centímetros de longitud, mucho menor que los cráneos del Tyrannosaurus rex adulto que se conocían en ese momento. Gilmore lo clasificó como Gorgosaurus lancensis, atribuyéndolo a un género de tiranosaurio que sí se conocía en el Cretácico tardío norteamericano, pero que se consideraba ligeramente más antiguo que el T-Rex. Ese cráneo permaneció en relativo olvido durante décadas, almacenado en las colecciones del museo sin generar mayor controversia. Hasta que en 1988, el paleontólogo Robert Bakker y sus colaboradores lo reexaminaron con nuevas técnicas y herramientas analíticas y llegaron a una conclusión diferente. No era un Gorgosaurus, era algo distinto, un tiranosaurio con características que no cuadraban completamente con ninguna especie conocida. Una combinación de rasgos primitivos y derivados que sugerían una posición taxonómica independiente. Bakker y sus colegas lo reclasificaron como una nueva especie y le dieron un nombre que capturaba perfectamente lo que creían que representaba: Nanothyrannus lancensis, el pequeño tirano de Lance. La hipótesis de Bakker era que el Nanothyrannus era una especie distinta del Tyrannosaurus rex, un tiranosaurio de tamaño mediano que había evolucionado de manera independiente hacia un nicho de depredador ágil en los mismos ecosistemas del Cretácico tardío norteamericano. Un depredador de entre 5 y 6 metros de longitud y aproximadamente 1 tonelada de peso, comparable en tamaño al Albertosaurus del Cretácico tardío canadiense, pero viviendo en simpatría con el T-Rex. Si eso era correcto, entonces los ecosistemas de Hell Creek y Lance no tenían un solo gran tiranosaurio, tenían dos. La comunidad paleontológica recibió la propuesta con escepticismo desde el principio. La objeción más inmediata y más obvia era la que cualquier paleontólogo formado habría planteado. ¿Cómo sabes que ese cráneo no es simplemente un T-Rex joven?
Los tiranosáuridos jóvenes tienen proporciones craneales diferentes a las de los adultos. Las crías de tiranosáuridos tienen hocicos más largos y estrechos en relación al tamaño total del cráneo, órbitas oculares proporcionalmente más grandes y una arquitectura craneal más grácil que se va robusteciendo con la edad. El cráneo de Cleveland podría ser perfectamente consistente con un Tyrannosaurus rex subadulto. Y ahí empezó el debate que 40 años después todavía no está resuelto. Un debate que en su fondo más profundo no es solo sobre el Nanotyrannus, es sobre cómo crecía el T-Rex, cuánto cambiaba su anatomía desde la cría hasta el adulto. Si los cambios de crecimiento que vemos en los fósiles son suficientes para explicar todas las diferencias entre los especímenes pequeños y los grandes, o si esas diferencias son demasiado extremas para ser solo el resultado del crecimiento. Para entender el debate hay que entender los argumentos de cada bando con la misma seriedad. Empecemos por los defensores del Nanotyrannus como especie distinta. Su caso no es una opinión marginal ni una especulación sin fundamento. Es una posición respaldada por observaciones anatómicas concretas y por análisis filogenéticos publicados en revistas científicas revisadas por pares. El primer argumento es el conteo de dientes. El cráneo de Cleveland tiene más dientes que los Tyrannosaurus rex adultos conocidos. Los tiranosáuridos como grupo tienden a reducir el número de dientes funcionales a medida que el cráneo se ensancha y robustece con el crecimiento. El T-Rex adulto tiene entre 16 y 17 dientes en el maxilar superior. El cráneo de Cleveland tiene entre 16 y 17 también, pero en un cráneo mucho más pequeño, lo que produce una densidad de dientes mayor. Los defensores del Nanotyrannus argumentan que en un T-Rex joven que estuviera creciendo hacia el tamaño adulto, ese número debería ser mayor, no igual. El conteo de dientes es estable para la especie, no cambia con el crecimiento. El segundo argumento es la textura ósea. Los estudios de osteohistología, el análisis de la microestructura interna de los huesos, pueden revelar si un animal había alcanzado su madurez esquelética o todavía estaba creciendo activamente. En un animal joven que está creciendo rápidamente, los huesos tienen una microestructura de tejido fibrolaminar y fibras de Sharpie que indican crecimiento activo. En un adulto, la microestructura es más organizada y muestra señales de remodelación ósea secundaria que indica que el crecimiento se ha ralentizado o detenido. Los defensores del Nanotyrannus argumentan que los análisis histológicos de los fósiles atribuidos a esta especie muestran señales de madurez esquelética que son inconsistentes con individuos jóvenes de T-Rex que todavía tenían décadas de crecimiento por delante. El tercer argumento es la proporcionalidad de las extremidades. Los individuos atribuidos al Nanotyrannus tienen extremidades anteriores y posteriores, con proporciones relativas al tamaño corporal que difieren de manera consistente de las que se observan en los T-Rex adultos. Las patas son más largas en proporción al cuerpo. Los brazos, aunque todavía pequeños, tienen proporciones ligeramente diferentes. Los defensores argumentan que estas diferencias de proporción son demasiado consistentes y demasiado específicas para ser simplemente el resultado de la alometría del crecimiento, es decir, el cambio de proporciones que ocurre normalmente cuando un animal crece. El cuarto argumento, y quizás el más apasionante, es el del fósil de los dinosaurios duelistas, descubierto en la formación Hell Creek de Montana y adquirido por los coleccionistas de fósiles privados que lo pusieron a la venta en 2022. Este espécimen muestra a un tiranosaurio de tamaño mediano entrelazado con un triceratops en una postura que solo puede interpretarse como un combate que terminó con la muerte de ambos. El tiranosaurio del fósil tiene características craneales que los defensores del Nanotyrannus consideran consistentes con esa especie y no con un T-Rex joven. Y el hecho de que estuviera cazando a un triceratops adulto, un animal de 8 a 12 toneladas, podría interpretarse como evidencia de que era un depredador adulto de su propia especie y no un joven T-Rex cometiendo un error de cálculo fatal.
ahora el otro bando. Y este bando, que actualmente representa la posición mayoritaria, aunque no unánime en la paleontología, tiene argumentos igualmente sólidos y respaldados por datos directos. El argumento central de los escépticos del Nanothyrannus es que todas las características que se atribuyen a esta supuesta especie pueden explicarse perfectamente como rasgos ontogénicos, es decir, cambios normales del desarrollo durante el crecimiento de un Tyrannosaurus rex desde cría hasta adulto. Y la razón por la que no teníamos los datos para demostrar eso durante décadas es simple. No teníamos fósiles de T-Rex jóvenes en número y calidad suficientes. Durante mucho tiempo, los únicos T-Rex que se conocían bien eran los adultos. Sin datos de cómo cambiaba la anatomía del T-Rex durante el crecimiento, era imposible demostrar que el cráneo de Cleveland era un joven T-Rex y no una especie diferente. Eso cambió gradualmente a medida que se fueron describiendo más fósiles de tiranosáuridos del Cretácico tardío en diferentes estadios de desarrollo. El análisis de estos fósiles mostró que los tiranosáuridos experimentaban cambios ontogénicos muy dramáticos durante el crecimiento. Los individuos jóvenes tenían cráneos más estrechos, hocicos más largos en proporción, órbitas más grandes, proporciones de extremidades diferentes a las de los adultos. Exactamente las características que se habían usado para argumentar a favor del Nanothyrannus. El argumento del conteo de dientes también ha sido rebatido. Estudios detallados de la dentición de tiranosáuridos en diferentes estadios de crecimiento han mostrado que la reducción en el número de dientes funcionales durante el crecimiento no es tan uniforme ni tan predecible como los defensores del Nanothyrannus asumían. La variación individual dentro de una especie puede ser significativa y el conteo de dientes del cráneo de Cleveland no es suficientemente anómalo para requerir la existencia de una especie diferente como explicación. El argumento de la histología ósea ha sido el más debatido técnicamente. El equipo liderado por el paleontólogo Thomas Carr, uno de los principales especialistas en la ontogenia de los tiranosáuridos, publicó en 2022 un análisis exhaustivo de los fósiles atribuidos al Nanothyrannus, que concluye que los patrones histológicos observados son consistentes con individuos subadultos de Tyrannosaurus rex que todavía estaban creciendo activamente, aunque a una tasa más lenta que en sus etapas de crecimiento más rápido. La madurez esquelética relativa que otros investigadores habían interpretado como evidencia de que eran animales adultos de una especie más pequeña. Carr la interpreta como simplemente la madurez esquelética normal de un subadulto de T-Rex que ha superado su fase de crecimiento más acelerado pero que todavía no ha alcanzado el tamaño máximo adulto. Y sobre el fósil de los dinosaurios duelistas, los escépticos del Nanothyrannus señalan que incluso un T-Rex joven con errores de juicio podría haber atacado a un Triceratops, especialmente si estaba hambriento o si el Triceratops era un individuo joven o debilitado. El comportamiento de caza imprudente en animales jóvenes es común en múltiples especies modernas. El argumento de que la elección de presa prueba que el atacante era un depredador adulto de su propia especie asume que los jóvenes T-Rex nunca habrían cometido ese error, lo cual es una asunción que no está demostrada. Una pausa aquí. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a mí me lo parece, ese like ahora mismo lo agradezco de verdad. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Gracias. Seguimos, porque ahora vamos al fósil que reinició el debate con más fuerza que nunca: los dinosaurios duelistas. En 2022, un artículo científico publicado en la revista PRJ describió formalmente uno de los fósiles más extraordinarios de la historia de la paleontología, el espécimen conocido como los dinosaurios duelistas, dos esqueletos parcialmente articulados, un Triceratops horridus y un tiranosáurido más pequeño que el T-Rex adulto, encontrados en posición entrelazada en la formación Hell Creek de Montana, preservados en una postura que solo puede explicarse como el resultado de un combate que terminó con la muerte de ambos animales. El fósil había sido extraído en 2006 por el coleccionista de fósiles comercial Clayton Phipps, quien lo puso a la venta en 2022. El artículo de descripción científica fue preparado por un equipo de investigadores que tuvieron acceso al espécimen durante el proceso de venta, y las conclusiones de ese artículo
específicamente la identificación del tiranosáurido como Nanotyrannus lancensis y no como un joven Tyrannosaurus rex, desencadenaron una respuesta inmediata y apasionada de la comunidad paleontológica. ¿Qué hace al fósil de los duelistas tan importante? Primero, la preservación. Los dos esqueletos están parcialmente articulados, lo que significa que las partes del cuerpo están en posiciones relativamente cercanas a las anatómicas normales, sin la dispersión severa que produce la acción de carroñeros o el transporte por agua. Eso sugiere que los animales fueron enterrados relativamente rápido después de su muerte, preservando información sobre su posición en el momento de morir. Y esa posición, los huesos entrelazados de los dos animales, es el dato más valioso. Los autores del artículo de 2022 describen evidencia de que el tiranosaurio tenía garras incrustadas en el escudo del Triceratops en el momento de la muerte, y que el Triceratops tenía restos de hueso del tiranosaurio cerca de su cuerno frontal. Interpretan esto como evidencia de que ambos animales murieron durante el combate. El tiranosaurio atacó al Triceratops. El Triceratops respondió con un golpe de cuerno que hirió fatalmente al depredador, y ambos murieron de sus heridas antes de poder separarse. Una escena congelada en piedra hace 66 millones de años. La identificación del tiranosaurio como Nanotyrannus se basa en varios rasgos craneales y postcraneales que los autores consideran diagnósticos de esa especie. El hocico es más largo y estrecho de lo que esperarían en un T-Rex del mismo tamaño corporal. Las proporciones de las extremidades son diferentes, y el análisis histológico de los huesos, que es el dato más debatido, muestra patrones que los autores interpretan como consistentes con un adulto de una especie de menor tamaño, y no con un subadulto de T-Rex en crecimiento. La respuesta de los escépticos fue rápida y detallada. Carr y otros investigadores publicaron análisis alternativos, argumentando que los mismos rasgos que los autores del artículo identifican como diagnósticos del Nanotyrannus son perfectamente consistentes con un T-Rex subadulto. Que la histología ósea muestra un animal que todavía estaba creciendo. Que el comportamiento de cazar a un Triceratops no demuestra madurez adulta porque los T-Rex jóvenes también cazaban presas grandes cuando la presión del hambre los empujaba a asumir riesgos. El debate no se resolvió, se intensificó, y aquí hay algo que la cobertura popular del fósil de los duelistas raramente menciona, pero que es fundamental para entender el estado real de la ciencia. El fósil fue vendido. No está en una institución pública. No está accesible de manera permanente para cualquier investigador que quiera estudiarlo de primera mano. Está en una colección que al momento de la descripción científica no estaba bajo el control de ninguna institución científica pública. Eso no invalida los estudios que se han hecho sobre él. Pero sí significa que la comunidad científica no tiene el acceso irrestricto y permanente que idealmente requiere para resolver un debate de esta magnitud. A estas alturas del vídeo puede parecer que el debate sobre el Nanotyrannus es una disputa técnica entre especialistas sobre la clasificación taxonómica de unos huesos. Y en el nivel más superficial, eso es exactamente lo que es. Pero en un nivel más profundo, las implicaciones de la respuesta son mucho más amplias y afectan a lo que entendemos sobre uno de los ecosistemas prehistóricos más estudiados del mundo. Si el Nanotyrannus era real, entonces el ecosistema de Hell Creek y Lance tenía dos grandes tiranosáuridos coexistiendo. Y eso plantea preguntas inmediatas sobre la ecología del sistema. ¿Cómo se dividían los recursos? Competían directamente por las mismas presas. Había partición de nicho con el T-Rex cazando presas más grandes y el Nanotyrannus más ágil cazando presas más pequeñas y rápidas. La coexistencia de dos grandes depredadores del mismo linaje en el mismo ecosistema es rara en la naturaleza moderna y tiene implicaciones para la estructura de la comunidad ecológica que todavía no hemos explorado completamente. Si el Nanotyrannus no era real, entonces todos los fósiles que se le han atribuido son T-Rex jóvenes, y eso nos dice cosas extraordinariamente importantes sobre cómo crecía el depredador más famoso de la historia. Un T-Rex joven de 5 metros y 1 tonelada de peso que cazaba activamente en los mismos ecosistemas que el T-Rex adulto de 12 metros y 8 toneladas. Sería un animal completamente diferente en términos ecológicos. Más ágil, más rápido, cazando presas diferentes.
potencialmente compitiendo con su propia especie en etapas intermedias de crecimiento. La ontogenia del T-Rex, el proceso de crecimiento desde cría hasta adulto, sería una historia mucho más rica y más compleja de lo que actualmente reconocemos. Hay además una dimensión que tiene que ver directamente con cómo los científicos usan la evidencia disponible. El debate sobre el Nanotyrannus ha obligado a la paleontología a desarrollar metodologías más rigurosas para distinguir variación ontogénica de variación taxonómica, es decir, para separar los cambios que produce el crecimiento de los cambios que indican que dos animales pertenecen a especies diferentes. Esas metodologías que han avanzado enormemente en las últimas 2 décadas no son solo útiles para resolver el caso del Nanotyrannus. Son herramientas generales que han mejorado la calidad de toda la paleontología taxonómica de los dinosaurios. En ese sentido, el debate sobre el Nanotyrannus, independientemente de cómo termine, ya ha producido valor científico real. Ha forzado a la paleontología a ser más rigurosa, más explícita sobre sus supuestos y más honesta sobre la incertidumbre inherente a la clasificación de animales extintos a partir de material fósil parcial. Ese progreso metodológico no desaparece si finalmente se demuestra que el Nanotyrannus no existía, crecía. Para entender correctamente el debate del Nanotyrannus, es imprescindible entender qué sabemos sobre cómo crecía el Tyrannosaurus Rex. Porque la pregunta de si los fósiles pequeños son Nanotyrannus o T-Rex jóvenes solo puede responderse si primero sabemos cómo se veía un T-Rex joven. Los estudios de paleohistología de múltiples especímenes de tiranosáuridos del Cretácico tardío norteamericano, incluyendo individuos de diferentes edades y tamaños, han proporcionado un cuadro relativamente detallado del crecimiento de estos animales. El T-Rex tenía una curva de crecimiento que los investigadores describen como sigmoidea. Crecimiento lento en las etapas más tempranas de la vida, un periodo de crecimiento explosivo durante la adolescencia que podía añadir varios cientos de kilogramos por año, y un periodo de crecimiento más lento después de la madurez sexual, que probablemente se alcanzaba aproximadamente a los 10 a 14 años de edad. Durante la fase de crecimiento explosivo, un T-Rex adolescente podía añadir entre 500 y 700 kilogramos de masa corporal por año. En términos absolutos, eso es una de las tasas de crecimiento más rápidas documentadas en cualquier dinosaurio terópodo, comparable a la de los elefantes modernos, aunque en una escala temporal más comprimida. Un T-Rex alcanzaba aproximadamente el 80% de su masa adulta entre los 14 y los 18 años de edad. El crecimiento continuaba después, pero a una tasa mucho más lenta. Y durante todo ese proceso de crecimiento, la forma del animal cambiaba de manera dramática. Los T-Rex jóvenes tenían cráneos relativamente más estrechos y largos en proporción al tamaño corporal, con hocicos más gráciles y órbitas oculares más grandes. Sus extremidades eran proporcionalmente más largas para su tamaño, lo que los hacía más ágiles y más veloces que los adultos. Sus dientes eran más estrechos y más comprimidos lateralmente, más parecidos a los dientes de cuchillo de los carcarodontosáuridos que a los dientes de estaca del adulto. En muchos aspectos, un T-Rex joven se parecía más a los tiranosáuridos más primitivos y más pequeños del linaje que al T-Rex adulto que conocemos del cine. Esta plasticidad de forma durante el crecimiento hace que distinguir un T-Rex joven de una especie de tiranosáurido diferente de tamaño mediano sea genuinamente difícil. Y esa dificultad genuina es el corazón del debate sobre el Nanotyrannus. No es que uno de los dos bandos sea claramente más competente o más riguroso que el otro, es que la pregunta es difícil de responder con los datos disponibles. Y personas igualmente competentes y rigurosas llegan a conclusiones diferentes. En 2026, mientras grabamos este vídeo, el debate sobre el Nanotyrannus no está resuelto. Pero el equilibrio de fuerzas ha cambiado de manera significativa respecto a donde estaba hace una década. Y es importante ser honesto sobre dónde está realmente el consenso científico, porque el cine y los documentales de divulgación han tendido a presentar el tema como más resuelto de lo que realmente está en ambas direcciones.
La posición mayoritaria en la comunidad paleontológica actualmente es escepticismo hacia el Nanotyrannus como especie distinta. La mayoría de los especialistas en tiranosáuridos que han publicado sobre el tema, incluyendo Carl Horner y varios otros investigadores con décadas de experiencia estudiando este grupo, consideran que los fósiles atribuidos al Nanotyrannus son más plausiblemente T-Rex subadultos que una especie diferente. Esta posición está respaldada por análisis filogenéticos publicados en revistas científicas revisadas por pares. Sin embargo, esta posición mayoritaria no es unánime. Hay paleontólogos igualmente respetables, incluyendo algunos de los autores del artículo sobre los dinosaurios duelistas, que mantienen que el Nanotyrannus era una especie real y que los análisis histológicos y anatómicos de los fósiles disponibles son inconsistentes con la hipótesis del T-Rex joven. Esta posición también está respaldada por análisis publicados en revistas revisadas por pares. Lo que la ciencia necesita para resolver el debate de manera definitiva es más material fósil. Específicamente necesita fósiles de T-Rex en etapas de desarrollo intermedias que permitan trazar de manera continua los cambios anatómicos desde la cría hasta el adulto, para ver si en algún punto de ese trayecto los animales presentan las características que se atribuyen al Nanotyrannus. O necesita fósiles de los animales atribuidos al Nanotyrannus que sean tan completos y tan bien preservados que permitan análisis histológicos definitivos sobre su estadio de madurez. El fósil de los dinosaurios duelistas era potencialmente ese material clave, pero su historia, comenzando como fósil en colección privada y terminando en una venta comercial, ha limitado el acceso irrestricto que los científicos necesitan para estudiar un espécimen de esta importancia. Esta situación, la de un fósil potencialmente capaz de resolver uno de los debates más importantes de la paleontología moderna, que pasa por el mercado privado en lugar de quedarse en una institución científica pública. Es exactamente el tipo de problema que ya exploramos en el vídeo del Tyrannosaurus Rex de este canal. La ciencia necesita acceso permanente a la evidencia, y el mercado de fósiles no siempre lo garantiza. La historia del Nanotyrannus, independientemente de cómo termine, nos enseña algo fundamental sobre cómo funciona la ciencia y sobre los límites del conocimiento paleontológico, que raramente se discute en los documentales y libros de divulgación. La primera lección es que la taxonomía de los dinosaurios es mucho más inestable y más difícil de lo que las representaciones populares sugieren. Los nombres científicos de los dinosaurios suenan permanentes y definitivos. Brontosaurus, Velociraptor, Tyrannosaurus Rex, parecen hechos establecidos. Pero detrás de cada nombre hay debates taxonómicos que en muchos casos llevan décadas sin resolverse. Disputas sobre si dos fósiles con diferencias anatómicas representan dos especies distintas o dos estadios de desarrollo de la misma especie. Y revisiones constantes a medida que aparecen nuevos especímenes y nuevas técnicas analíticas. La segunda lección es sobre la incertidumbre honesta en ciencia. El debate del Nanotyrannus es un caso en que dos equipos de investigadores igualmente competentes y rigurosos, estudiando el mismo material fósil con las mismas técnicas, llegan a conclusiones opuestas. Eso no significa que la ciencia haya fallado. Significa que la pregunta es genuinamente difícil con la evidencia disponible. Y la respuesta correcta en esa situación no es fingir que hay más certeza de la que existe. Es reconocer la incertidumbre explícitamente y seguir buscando la evidencia que pueda resolverla. La tercera lección tiene que ver con el papel de los fósiles en colecciones privadas. El Nanotyrannus es un caso de estudio sobre cómo la comercialización de fósiles puede complicar la resolución de debates científicos importantes. Si los especímenes clave atribuidos al Nanotyrannus hubieran estado siempre en instituciones públicas con acceso irrestricto, el debate habría avanzado más rápido y con más datos disponibles para todos los investigadores simultáneamente. La fragmentación del acceso a la evidencia, con diferentes investigadores teniendo acceso a diferentes especímenes en diferentes momentos, ralentiza el proceso científico y puede mantener debates abiertos más tiempo del necesario. Clímax y reflexión final, el Nanotyrannus lancensis. 40 años de debate,
Dos posiciones respaldadas por datos reales. Un fósil espectacular que reinició la controversia con más fuerza que nunca. Y todavía no hay respuesta definitiva. Hay algo que encuentro profundamente fascinante en este debate, y no es la pregunta de si el Nanothyrannus existía o no. Es lo que el debate nos dice sobre la naturaleza del conocimiento científico. Vivimos en una época en que la paleontología puede hacer cosas increíbles. Puede analizar la microestructura interna de los huesos para inferir la edad y la tasa de crecimiento de un animal que vivió 66 millones de años. Puede construir modelos computacionales de la biomecánica de animales extintos con una precisión que hace 50 años habría parecido ciencia ficción. Puede reconstruir el genoma de organismos extintos mucho más recientes. Y aún así, no puede responder con certeza si un cráneo de 57 centímetros en el Museo de Historia Natural de Cleveland pertenece a una especie distinta o a un individuo joven de la especie más estudiada de la paleontología. Esa imposibilidad no es un fracaso, es una lección de humildad sobre la distancia entre lo que sabemos y lo que hay por saber. Quizás en los próximos años aparezca el fósil definitivo. Quizás sea un T-Rex adolescente perfectamente preservado que muestre de manera irrefutable que en algún punto de su desarrollo tenía exactamente las características que se atribuyen al Nanothyrannus. O quizás sea un Nanothyrannus adulto, con sus huesos completamente maduros, con proporciones que no pueden explicarse como las de un T-Rex en ninguna etapa de su crecimiento. La Patagonia, Montana, Canadá todavía tienen mucho por revelar. La Tierra sigue hablando, solo tenemos que saber escucharla. Si este video te ha dado una visión completamente nueva de lo que es la paleontología como ciencia, de cómo funciona el proceso de conocimiento sobre el pasado y de por qué los debates como el del Nanothyrannus son más fascinantes que cualquier respuesta definitiva, entonces ha cumplido su propósito. Hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo. Primero, deja un comentario. Cuéntame en qué bando estás. ¿Crees que el Nanothyrannus era una especie real o un T-Rex joven? Y sobre todo, cuéntame qué argumento te ha parecido más convincente de los que hemos visto hoy. Los comentarios son la mejor manera de saber qué historias quieres que sigamos contando. Segundo, si no estás suscrito todavía, hazlo ahora. No tiene ningún coste y te aseguras de no perderte los próximos vídeos. Y tercero, si conoces a alguien al que le apasionen los dinosaurios o la ciencia en general, compártele este vídeo. La divulgación científica de calidad llega más lejos cuando la comunidad la impulsa. Nos vemos en el próximo.